Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a esta hora de aprendizaje y enseñanza. En este video voy a hacer una pregunta a la cual yo mismo la voy a responder. Y la pregunta es la siguiente. Las personas que nos dedicamos a dibujar proyectos de vivienda, ¿debemos saberlo todo? Es decir, debemos saber arquitectura, instalaciones eléctricas, ingeniería civil, ingeniería sanitaria. ¿Debemos saberlo todo nosotros para poder desarrollar proyectos? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque al menos debemos conocer nosotros lo básico de cada especialidad para poder desarrollar proyectos de viviendas. ¿Y por qué no? Porque para ser especialistas en cada especialidad que conforman los proyectos, tendríamos que estudiar arquitectura y todas sus especialidades, ingeniería civil y todas sus especialidades, ingeniería eléctrica y sanitaria y también todas sus especialidades. Y así nos habremos pasado la vida estudiando y estudiando. Pero ¿qué pasaría? Cuando terminamos nosotros la última especialización, seguramente ya nos habremos olvidado lo que aprendimos en la primera especialización. Es por eso que la respuesta es sí y no. Y hoy, en este video, quiero enseñarles a aprender a descifrar o a leer o a entender qué es lo que nos quiere decir un diagrama unifilar. Esto es de la especialidad de instalaciones eléctricas. Si tú quieres aprender qué es lo que nos quiere decir este diagrama, quédate hasta el final del video. Y si algo aprendes de esta enseñanza, suscríbete a mi canal, ya que de esa manera, de alguna manera, correspondes mi enseñanza y a mí me animas a seguir realizando más contenido para todos ustedes. Ahora sí, vamos a desarrollar este video. Ya estamos en el AutoCAD y nos encontramos con este diagrama unifilar, que si es la primera vez que tú ves este diagrama, no vas a entenderlo, no vas a saber qué es lo que nos quiere decir. Para entenderlo mejor, vamos a ir a un plano donde vamos a tratar, o no a tratar, sino a explicar cómo entender este diagrama unifilar. Este es un plano de instalaciones eléctricas y nos vamos acá al primer piso de este proyecto. La luz que nos llega a los domicilios a través de una concesionaria, a través de una empresa, la empresa lo hace llegar hasta un medidor que es instalado en la parte externa de nuestra vivienda. Y el medidor se representa de esta manera. Este es un medidor en un plano de instalaciones eléctricas. Y la corriente que llega a través de los cables se llama acometida. Acá tenemos el nombre. La acometida llega hasta el medidor y desde el medidor se comparte a los tableros de distribución. Acá vemos que del medidor sale un cable y se va a una caja de pase. Esta es una caja de pase ya en una leyenda en el plano. En otro video vamos a explicar lo que significa cada símbolo, pero esto significa una caja de pase. Desde el medidor llega a la caja de pase, de la caja de pase sale a un tablero. Esto es un tablero de distribución. Este tablero tiene un nombre particular que se llama tablero de servicios generales. ¿Qué es un tablero de servicios generales? Un tablero de servicios generales
es el que alimenta a áreas comunes. Es decir, que este tablero existe siempre y cuando haya una construcción donde hay varios propietarios. Y si hay varios propietarios, significa que hay áreas comunes. Y las áreas comunes se alimentan desde un tablero de servicios generales. Este es un tablero de servicios generales y ya vamos a ver después, a ver qué cosa, a dónde alimenta esto. Luego, desde esta caja de pase sale, este se llama un cable de alimentación, hasta el tablero de distribución número 1 de esta vivienda. ¿Por qué es número 1? Porque seguramente hay un tablero de distribución número 2, número 3 y así hasta los que haya, ¿no? En este tablero de distribución o llave general, como quieran llamarlo, el término correcto es tablero de distribución. A partir de este tablero sale la luz tanto para los centros de luz como para los tomacorrientes. Cada vez que sale un cable de este tablero se llaman circuitos. Y estos circuitos son los que se representan en los diagramas unifilares. Si nosotros nos vamos acá, vamos al tablero de servicios generales, este es el tablero de servicios generales, vemos que este de acá, este cable es la acometida, el que nosotros vimos en el plano en esta parte. Esta es la acometida. En el diagrama unifilar también se ve esto. La acometida llega al medidor, del medidor va hasta el tablero de distribución, que tiene una cantidad de amperaje. En este caso es una llave trifásica, este 3 significa que es trifásico, si fuera 2 significa que es monofásico. Y tiene una capacidad de 50 amperios. Pero ¿cómo determinar cuándo una llave debe ser, o cuándo contratar un servicio de luz monofásico o trifásico? Para eso son los cálculos que hace el profesional, el especialista en esto. Pero a grandes rasgos les puedo decir que cuando pasa los 5000 watts ya se debe contratar un servicio trifásico. En esta llave, como estamos tratando de explicar qué representa un diagrama unifilar, vemos que es una llave trifásica de 50 amperios. Esto es lo que significa este número de acá. Y este es el cable de alimentación que les mostré en el plano, ¿no? Ese cable rosado que vimos acá, o magenta para llamarlo técnicamente. Este cable magenta es el cable de alimentación que se ve acá en el diagrama unifilar. En este caso estamos hablando del diagrama unifilar del tablero de servicios generales. Y acá encontramos, en este tablero, encontramos el circuito número 1 que corresponde al alumbrado. ¿Cómo sabemos que corresponde al alumbrado? Porque el alumbrado se representa con líneas continuas. O mejor dicho, con arcos continuos. Y los tomacorrientes se representan con arcos o líneas discontinuas. Vemos el circuito número 1, que es para alumbrado. El circuito 2, vemos que es un tomacorrientes, que es para tomacorrientes. El circuito 3, vemos que va a un tablero de control. El circuito 4 va al intercomunicador, este es un intercomunicador. Y el circuito 5 sube seguramente para alguna azotea o alguna área común que exista en esta vivienda, en este conjunto de viviendas, porque es una vivienda multifamiliar. Entonces, estos 5 circuitos vamos a tener que verlo en el diagrama unifilar. Nos pasamos al diagrama unifilar entonces, y efectivamente vamos a ver que hay 5 circuitos. El circuito 1,
que correspondía al alumbrado. Acá nos manifiesta que corresponde al alumbrado. Ese es el que vimos, el circuito 1 que vimos acá en el plano. Disculpen que vuelva cada rato al plano, pero tenemos que entenderlo. Esto es el circuito 1. Esto es para el alumbrado, estos son los centros de luz. Entonces nos dice que el circuito 1 corresponde al alumbrado, pero que este circuito está controlado por una llave monofásica de 15 amperios. Y a su vez, esto tiene un interruptor diferencial, monofásico también, de 25 amperios y de 30 miliamperios. Esto es lo que quiere decir estos números rojos que vemos acá. Es del interruptor diferencial, o llave diferencial, como quieran llamarlo. Luego tenemos unos números que debemos saber interpretar esto. Acá nos dice 2-1. Esto significa que en este circuito hay dos cables en una sola tubería y que el diámetro de estos cables es de 2.5 milímetros cuadrados. Y a su vez, este tipo de cables es THW. ¿Pero qué es THW? THW es un tipo de cable resistente a la temperatura, a la humedad. THW es un cable que resiste hasta 75 grados de calor. También hay otro tipo de cable que es TW, que no es H, sino TW. Ese cable resiste hasta 60 grados de temperatura. Por lo tanto, el THW es un cable de mayor resistencia a la temperatura y a la humedad. Esto significa que este es el tipo de cable que se va a usar en este circuito. Pero además lleva un cable de 2.5 milímetros cuadrados que va a tierra. Esta T significa que va conectado al pozo tierra. Y que todos estos cables van empotrados en un tubo de 20 milímetros de diámetro. Si hablamos en pulgadas, sería 3/4 de pulgada. Y que este tubo es PVC y a su vez es pesado. Esto significa que es un tubo de mayor espesor. No significa que sea de mayor diámetro, sino de mayor resistencia. Por eso es pesado. Y que corresponde, como vimos, es al alumbrado. Esto es la interpretación del circuito 1 del diagrama unifilar de servicios generales. Ahora vamos a ver el circuito 2. Vamos nuevamente al tablero acá. Disculpen que vuelva a cada momento al plano, pero es necesario para poder entenderlo mejor. Acá tenemos el circuito 2 y vemos que sale del tablero de servicios generales a los tomacorrientes. Entonces vamos al diagrama unifilar, vemos el circuito 2 y lo tenemos acá y efectivamente dice que va a los tomacorrientes. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Igual que en el primer diagrama, en el circuito 1, tenemos una llave, pero ya no es de 15 amperios, sino es de 2×20. ¿Por qué 2×20? Porque los tomacorrientes tienen más uso que el circuito de alumbrado. Luego tenemos una llave diferencial monofásica de 25 amperios y de 30 miliamperios. La interpretación de estos números es igual al diagrama o al circuito 1. Tenemos dos cables en una tubería y estos cables ya no tienen 2.5 milímetros de diámetro, sino 4 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque el consumo en los tomacorrientes es más que en el alumbrado. Por eso que se usa un cable de mayor dimensión. Luego que tenemos que también es THW, es decir que es resistente a la humedad y a la temperatura. Y además lleva un cable de 4 milímetros también para pozo a tierra. Y esto va en una tubería de 20 milímetros de diámetro y que también es PVC pesado. Así interpretamos los diagramas unifilares. El circuito 3 es lo mismo, o sea, también es la misma interpretación. Tenemos una llave de 2×20 amperios, también tenemos
un interruptor diferencial de monofásico de 25 amperios y de 30 miliamperios. La lectura es la misma. Dos cables en un circuito, diámetro del cable es 4 milímetros cuadrados, THW y un cable para tierra. Pero acá vemos, en este circuito, en el circuito 4, vemos que acá no tiene la letra P en cuanto a la tubería. Tiene la letra L. Eso significa que es una tubería liviana, que no es pesado como este circuito, sino una tubería liviana. Eso lo determina el especialista, el que hace los cálculos, tanto del consumo de energía como de la tubería, qué calidad de tubo se va a emplear en cada circuito. Y es así como interpretamos nosotros los circuitos, o perdón, los diagramas unifilares. Si nos vamos nosotros a este diagrama unifilar, dice T de 2 y T de 3, nos vamos al plano, tenemos acá el T de 2 y el T de 3. ¿Por qué T de 2 y T de 3? ¿Por qué tiene dos nombres el tablero? Lo que pasa es que esto significa que tanto en el segundo piso como en el tercer piso tiene la misma distribución. Por eso que acá nos dice que el tablero 2 es lo mismo que el tablero 3. Pero que uno está en el segundo piso y el otro está en el tercer piso. Si nos vamos al plano, nos dice que esta es una distribución típica que pertenece al segundo y al tercer piso. Por eso que tenemos acá nosotros el T de 2 y el T de 1. Y en el primer piso tenemos tenemos el T de 2 y el T de 3. Y en el primer piso teníamos el T de 1. Ya entendiendo de qué se trata los diagramas unifilares, vamos a ver por qué en este diagrama unifilar tenemos dos circuitos de alumbrado y dos circuitos de tomacorrientes. Acá tenemos, en este diagrama unifilar, tenemos el circuito 1 que va al alumbrado y el circuito 2 que también es un alumbrado. ¿Por qué? Porque las normas dicen que un circuito de alumbrado no debe pasar de 15 centros de luz. Si nosotros tenemos más de 15 centros de luz, tenemos que formar otro circuito. Por eso que acá vemos el circuito 1 y vemos el circuito 2. Vamos a ver cuántos centros de luz hay en el circuito 1. Tenemos un 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centros de luz. Ahora vamos a ver en el circuito 2. El circuito 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centros de luz. Si nosotros hubiéramos hecho un solo circuito, hubiéramos tenido 19 centros de luz. Por lo tanto, estamos pasando del límite que nos permite la norma. Por eso es que se hace dos circuitos cuando es necesario. Y los dos circuitos lo vemos acá en el diagrama unifilar. Tenemos de alumbrado dos circuitos, el 1 y el 2. Lo mismo pasa en el tomacorriente. En los tomacorrientes también tenemos que considerar la cantidad mínima o máxima que nos permite el reglamento. Si nos vamos acá, vamos a ver el circuito 3. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomacorrientes. Ese es el circuito 3. Y el circuito 4, vamos a ver el circuito 4, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como vemos, cuando hacemos la distribución de los circuitos tenemos que tomar en cuenta eso, que no pase el número que nos permite la norma. Es por eso que tenemos nosotros estos diagramas unifilares,
con esa cantidad de circuitos. Lo mismo pasa con el circuito del TD1 y también con el circuito de la azotea. Este es el circuito de la azotea, el subtablero de distribución L. Esto está en esta parte del plano. Acá tenemos este tablero que dice subtablero. ¿Por qué subtablero? Porque se alimenta directamente desde un tablero, subtablero. Y eso es lo que representa también este diagrama unifilar que tenemos acá. Antes de concluir este tema, quiero mencionar que el cálculo de todo el consumo de energía, los cálculos lo hacen los especialistas según el proyecto que se va a realizar. Es muy diferente el consumo de energía en una vivienda que en un colegio o en un hospital o en una industria. Cada proyecto tiene un consumo diferente y para eso están los especialistas para hacer el cálculo de las llaves, del amperaje de las llaves, del calibre de los cables, el tipo de cable que se va a usar, la calidad de la tubería que se va a usar. Todo eso lo hacen los especialistas. A ellos tenemos que recurrir cuando nosotros tengamos inconvenientes en hacer estos cálculos. Por eso que al inicio dije que uno no puede saberlo todo, pero sí tiene que saber lo necesario. Haciendo ya lo básico es más fácil corregir el amperaje en las llaves y corregir el tipo de cable. Pero ya se tiene una base formada para nuestros proyectos. Amigos, como vemos, es interesante dibujar planos. Al menos a mí me apasiona dibujar los planos y cada vez me gusta hacerlo más técnicamente, cumpliendo lo que dicen las normas y lo que debe ofrecer como garantía a nuestros clientes. Si nosotros hacemos mal una distribución eléctrica, significa que podríamos poner en riesgo una vivienda, ya que el sobrecalentamiento de cables podría causar un incendio en el momento menos esperado. De esta manera hemos terminado la explicación de este video. Ya en otra clase veremos otros temas. Y como te dije al inicio, si algo aprendiste, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y regálame un me gusta. Nos veremos en el siguiente video, donde prometo ofrecerles algo diferente. Nos vemos.